revisar el tema de que nuestra información es valiosa, es importante, tanto para ustedes como usuarios, tanto para la empresa. Y el DBA lo que hace es siempre tener el cuidado posible de respaldar esa información tan valiosa para la empresa y también para poder restaurarla cuando sea necesario bajo un tema crítico, bajo un tema que sucede. Entonces, ¿qué pasa si un DBA nunca hace un backup database? Pues simplemente esa información, cualquier momento, va a tener el riesgo a quedarse simplemente en cero, o corromperse, o simplemente eliminarse porque un hacker o porque alguien de repente incluso borró del sistema por un error. Entonces es muy necesario, es muy fundamental, es como el corazón. ¿Qué debo hacer? A ver, tú te puedes hacer la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer manualmente el backup todos los días, mañana, tarde, noche, una vez a la semana, una vez al mes? Justamente este curso es para que nosotros planteemos la estrategia de qué es lo que debemos hacer, en qué situaciones, por qué y según la disponibilidad del almacenamiento. Entonces, primero, como la primera parte de este curso es, ¿qué es backup? Ya les dije, es una copia de la seguridad, es una copia de seguridad de la información, que es muy importante para nosotros. Y de esa forma podemos proteger datos críticos, podemos, que se encuentran almacenados en una base de datos. Y con eso, obviamente, vamos a minimizar el riesgo, ¿no? Por lo general, también de la mano con el backup database va a ir el restore database. Ya, perfecto, tengo mi backup, pero ahora, ¿qué hago con el backup? ¿Lo copio, lo pego? No. Tienes ahora que saber y conocer cómo restaurar. Y también cómo restaurar los tipos de backup, que ahora vamos a hablar de ello también. Y ya les estuve hablando un poco por qué backup, por qué restore, ¿no? Lo cuán importante es para nosotros como empresa. Una empresa sin información que ha venido almacenando de años, prácticamente es como una empresa en nada, en cero. Imagínense así, bueno, algo de repente remoto, pero imagínense que el BCP se quedara sin toda la información de un momento a otro por un apagón, por un montón de situaciones, sin nada. ¿Cómo tú como usuario, que tienes ahí tu tarjeta, que tienes tu dinero, que tienes todos los procesos que has venido haciendo de pagos, de cuentas, prácticamente te quedarías en nada? Y lo mismo pasaría con el BCP, ¿no? ¿Cómo se quedaría? Entonces, obviamente, una banca, una empresa realmente formal necesita siempre constantemente hacer backups. Ahora vamos a hablar un poquito más al detalle. Tenemos dentro de los diferentes backups, tenemos, por ejemplo, el backup SQL Server Full. Y ustedes me dirán, pero full me llama a que es algo que es total, pues, ¿no? Cuando te habla alguien, de repente, estoy full, te dicen, estoy full en mis tiempos. Eso quiere decir que no te queda más espacio, ¿no es cierto?, en tu tiempo. Entonces, full, la palabra full te dice que es casi prácticamente totalmente está ocupando todo. Y para el caso de la base de datos del backup server, lo que nos está queriendo decir es que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer un backup, el cual vamos a necesitar que se pueda hacer la copia de todo el backup. Vamos a necesitar que haya una copia de todo el backup. O sea, es decir, si ahora, hoy día, por ejemplo, son las 6 de la tarde, un sábado a las 6 de la tarde, y lanzo mi backup de 6 de la tarde, eso quiere decir de que esa copia te va a generar todos los archivos, la información que tiene SQL Server totalmente hasta las 6 de la tarde. ¿Qué pasará si yo quiero, por ejemplo, restaurarlo a las 10 de la noche, un full? ¿Me dará acaso la restauración hasta las 10 de la noche? No, porque el backup se sacó a las 6. Entonces, hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde se hizo el backup. Y si yo ese backup full quiero restaurarlo a las 10, al día siguiente, dentro de 2 días, dentro de 3 días, siempre ese full solamente me va a tomar de ese día, pero obviamente va a estar completo, ¿no? Solamente con eso, con ese backup puedo restaurar hasta ese punto que son las 6 de la tarde. Entonces, primero
debemos saber que el backup full es como el origen de todo. Y ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente el backup full es el que comienza o el que engrana todo. Sí o sí, debemos tener un full por lo menos una vez a la semana en cualquier base de datos, salvo que ustedes tuvieran poco almacenamiento, porque hay situaciones también donde llegamos y de repente tienen de repente 200 gigas, hace su backup, ¿no? Hace su backup 200 gigas y de repente solamente tienes de espacio donde lo estás ejecutando, tiene solamente 300. Entonces, si yo hiciera y me dicen ese espacio, lo voy a tener de repente para un mes. Entonces, si hiciera cada semana y no lo limpiara y me dicen, ¿sabes qué? Todos los backups vamos a mantenerlos un mes. Obviamente, si en una semana hago 200 gigas, la siguiente semana hago 200 gigas, yo ocupé, y es más, el segundo ya no me dejaría, ¿no? Entonces va a depender también las políticas de la empresa, pero uno también puede proponer políticas. Entonces, por eso es que es necesario y cada cosita de esas tiene una casuística diferente, ¿no? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace el backup SQL Server Pool. Nos vamos acá a Database, hacemos clic derecho dentro de la base de datos, utilizamos y elegimos el task, luego nos vamos a backup, ¿no? Este es fácil. Y luego acá elegimos la base de datos, obviamente, y hacemos full. Y acá, por ejemplo, siempre nos sale una unidad por defecto, la cual vamos a remover y la cual vamos a agregar. Para que lo veamos un poquito más, no, de repente, vamos a hacer en algunos casos, por el tiempo, de repente no podemos hacer todos. Tengo acá mi base de datos, no, acá tengo mi base de datos, que es 1, 2, 3, muy bien, que es con el que trabajamos con todos los chicos en las clases. Eso también, ¿no? Cuando nosotros tenemos una máquina en nuestra casa y podemos de repente utilizarlo, ¿no? Podemos a veces utilizarlo, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que a veces, como tú le estás colocando de repente recursos, ya sea recursos de SQL Server, tienes Java, eres desarrollador, etcétera, vas a utilizar al mismo tiempo y se van a separar un espacio del mismo tiempo para SQL Server. Yo les aconsejo que generalmente nosotros tengamos nuestras máquinas virtuales con VMware para que cuando usemos, cuando hagamos laboratorio, solamente les proporcionemos acá un recurso, ¿no? 2 GB de RAM, 4 GB de RAM. Entonces, cuando terminamos ese momento, cuando llegamos a terminar, digamos, de utilizar nuestro laboratorio, nuestra práctica, entonces, ¿qué va a pasar? Que podemos apagarlo y nuestros recursos regresan y podemos utilizar ya en nuestro trabajo diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a poner ipconfig para entrar remotamente. Es esta de acá, ¿no? Este es un IP que yo le he puesto una estática. De acá es solamente un ejemplo. ¿Ya está? Se tiene... Ya está. Puedo entrar y ahorita vamos a hacer así como un poquito para que vayamos viendo qué se está realizando. Muy bien. Nos vamos acá al SQL Server Manager. Tenemos que entender también que la diferencia de la versión 2016 en adelante a superior con las versiones anteriores, la instalación no se hace con un solo paquete. Del 2014 para atrás, tienes un solo paquete donde te instalas y te creas la base de datos y al mismo tiempo, tienes generas tus propias herramientas, ¿no? Como la herramienta Manager Studio. En cambio, en el 2016 no sucede así, ¿no? Sino que más bien el 2016, 2017, 2019, tienes tú que
que instalar la herramienta aparte, ¿no? Esta herramienta de forma aparte, porque yo puedo crear mi base de datos, pero igual no lo puedo ahora visualizar, no puedo hacer backup, no puedo ejecutar script. Necesito sí o sí esta herramienta, instalarlo de forma independiente. Ya, por ejemplo, voy a hacer acá un DB ejemplo, que es mi base de datos. Clic derecho, task, como ustedes vieron ahí en la diapositiva. Hacemos backup. Como les dije, imaginemos que hemos entrado obviamente DB ejemplo, pero de repente, uy, no quería DB ejemplo, quería DB ejemplo 1. Ah, ok, DB ejemplo 1. Puedo elegir, antes de hacerlo acá, puedo elegir. Acá se dan cuenta que hay transacción de log, diferencial de log y full. Eso lo vamos a ir explicando a través de este webinar. Para este caso, para el primer caso, yo quiero el full. Muy bien. Obviamente, como les dije, hay una ruta por defecto para hacer backup. Voy a borrarla porque no necesariamente es la ruta que yo necesito. Y add, que es agregar, en este caso yo tengo una unidad acá, donde a veces genero mis backup, y acá le pondré ejemplo.back, ¿no? .back. E incluso le puedo poner ejemplo, guión abajo, beca, ¿no? Para saber qué es el backup de ejemplo. Muy bien, genial. Aquí, ok. Y obviamente ya se hizo. Se completó rápidamente porque son bases de datos de ejemplos, ¿no? Ok. Ya, entonces, por ejemplo, acabamos de hacer el primer ejercicio. Muy bien. El de acá, el backup SQL Server Full. Ahora, tú me has dicho, Paola, que todas las semanas yo podría hacerle un full, ¿no? Hay lugares donde yo he ido, donde la base de datos es pequeña y donde de repente el espacio que me están brindando para hacer los backup es grande. Entonces, ahí sí puedo aprovechar hacer full todos los días, por ejemplo. ¿No? Para este caso, por ejemplo, imaginemos que necesitamos o no tenemos mucho espacio y hay una necesidad de hacer un backup diferencial. Y tú me puedes decir, pero ¿qué tiene que ver el backup diferencial con o qué diferente es con el backup full? El backup full les dije que era todo un backup de todo lo que existía, ¿no? Hasta esa fecha, absolutamente todo se hizo backup. Hasta la fecha que tú lanzaste el backup full. Digamos, hasta este sábado a las 6 de la tarde está el backup full. Pero si mañana no hago backup full, tengo poco espacio para hacer backup y solamente quiero la diferencia entre las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo, porque a esa hora voy a lanzar mi backup diferencial. Entonces, el diferencial solamente va a tomarte los registros o los cambios que hay en la base de datos desde las 6 de la tarde, sábado, hasta el domingo 6 de la tarde. Obviamente, al solamente tener los registros, los movimientos, los cambios de un día, el backup de repente que pesaba 200 gigas, ahora va a pesar probablemente hasta 500 megas, 200 megas, 300 megas o 1 giga. Eso dependerá de las transacciones que son desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo. ¿No? Eso va a depender mucho. Para este caso, ustedes vieron que cuando yo estaba haciendo el backup, había el diferencial y había el trans SQL Server, aparte del full. En este caso, por ejemplo, el diferencial que acá les he puesto es que también podemos hacer por trans SQL Server. No voy a entrar entonces por el backup, por el full. Entonces, ¿puedo entrar acaso hacer por comandos también lo que podría ser por interfaz? Sí. Todos los backup, el full, el diferencial, backup full, el diferencial, el translog, todos ellos se pueden hacer tanto por interfaz, como les he mostrado, como pueden hacer también por Transact SQL Server. ¿Qué es lo que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer en el taller? ¿No? Vamos a hacer la experiencia de la interfaz y vamos a hacer la experiencia de los backups, ¿no? Eso básicamente nosotros es lo que hacemos en todo lo que es el diplomado de SQL Server, ¿no? Muy bien, en los talleres.
Aquí les dejo como para que lo tengan, tómenle una fotito, tómenle si quieren, para que sepan cómo se hace también el backup diferencial. Y ya saben, también podemos tener. Entonces, cuando lleguemos, podríamos hacer un full los sábados, un full los domingos, y de repente diferencial lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el diferencial, obviamente, como se va a hacer uno tras otro, cuando yo restaure, y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero lo voy adelantando, cuando restaure, entonces no solamente voy a necesitar el full, sino también el diferencial. Ahora, ¿qué pasa, Paola, si yo solamente lanzo el diferencial y borré el full? ¿Podré restaurar esa base de datos sin un full y solo diferenciales? Yo les tendría que decir que no. Los diferenciales, como ellos apuntan al backup full que encuentren, al último backup full que encuentren, entonces de ahí tiene que ser hasta el diferencial, ¿no es cierto? Hasta el diferencial. Ese es el espacio que ellos lo toman. Entonces, si tú no has borrado el full, por ejemplo, el sábado me equivoqué, estaba depurando, borré el full y ya no hay full, simplemente desde ese día hasta la fecha, simplemente no se va a poder recuperar la información porque los backup diferenciales, así solos, no tienen mucho sentido, no se pueden restaurar. Ya, sigamos. El backup, transact log. Ustedes vieron cuando yo estaba haciendo, vamos a revisar de nuevo, cuando yo estaba lanzando el backup, creo que está sonando, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo? Bueno, ¿está compartiendo la pantalla? Sí. ¿Lo están viendo en la pantalla o de repente no? A ver, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes estaban viendo que hice el backup, task, backup, ¿no? Ustedes vieron que acá había el full, que ya hemos hablado, el diferencial también, y el transact log. Aquí están los tres. Ah, ya, entonces la forma de hacer el backup interfaz facilito es por este medio. Pero entonces, ¿por qué el transact también nos enseña por backup, por comandos? Porque también es necesario. Hay ocasiones donde tenemos procesos automatizados y lo podemos hacer a través de los scripts. Obviamente a través de esto también lo podemos automatizar. Deberá ser el por qué lo haces de una forma, de repente hay una variante dentro del backup, porque lo que estoy haciendo en forma general, pero cuando obviamente en el curso de especialización, que son más horas, todo esto es un tema, ¿no? De 4 horas, donde y haces por qué yo le cambié al script, por qué no le cambié acá, o qué equivale cuando le cambio de repente en la interfaz, ¿no? Esas son casuísticas que eso nos demoraría, pero ustedes ahorita están aprendiendo las cosas generales. Es más, hay otro backup de file groups que también ahorita no lo vamos a contemplar porque los principales son el full, el diferencial y el log, ¿no? Y eso es lo que por lo menos ustedes después de este webinar tienen que saber, por lo menos hacer o saber cómo hacer un full, cómo saber un diferencial, obviamente fácil, y cómo saber hacer un transact log, que es simplemente por estos pasos que acabo de hacer. Y vamos a restaurar también un full, si es que no da tiempo. Ya está. El backup transact log. Ahora, ¿cómo es el transact log? ¿De qué se trata? ¿Qué estoy haciendo cuando hago un backup transact log? Tú me dijiste el backup full era todo. El backup diferencial era desde el full hasta la diferencia, hasta el punto que lancé el backup. Muy bien. Y ahora el transact log, ¿qué será? Nosotros, cuando creamos una base de datos en el SQL Server, se crean archivos MDF, LDF y hasta NDF también. Pero generalmente, por defecto, se crean el MDF y el LDF. El archivo que tiene la extensión de LDF, todos los archivos que yo pueda crear con LDF por defecto, todos son log. Todos son log.
No, mira, acá le has puesto, por ejemplo, el ejemplo, y acá yo veo un log. Podré tener 2, 3, 4, 5 archivos, muchos archivos. Llego a mi trabajo y encuentro que no solo hay uno, hay 2, 3, 4 archivos de log. Sí, sí puedes tener tú archivos de log, muchos. Y generalmente, ¿cuándo se hace el backup transaccional de log? Generalmente se hace estos backups cuando yo voy a hacer mantenimiento de backups. ¿Y qué se hace en mantenimiento? A veces el log de la base de datos es muy amplio, entonces vamos a ir y vamos a reducir con un comando para limpieza de log, comprimimos y obviamente ahí te pide como un tema de seguridad del SQL Server, te pide que por favor hagas un respaldo primero de log y luego ya hagas la comprensión y la reducción de tamaño, ¿no? Entonces para eso nos sirve y obviamente también nos sirve para que cuando nosotros tengamos a veces de repente cuando tengamos también que restaurar, necesitaríamos así al punto, al mínimo, también nos ayuda a restaurar hasta la parte de log. Ya muy bien. Nos vamos al backup transaccional. Aquí, por ejemplo, les hago un poco de ejemplo, el task, el backup, el transact log. Ahí he hecho un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería? Ahora, ya hemos hablado de lo que es hacer backup. Ahora, una vez que tenemos siempre las copias de seguridad correctas en el tema del backup, ¿no es cierto? Ya hicimos el backup. Ahora necesitamos hacer la restauración. Perfecto. Tu jefe te dice, ¿ya hiciste los backups? Sí. ¿Están automatizados? Sí. ¿Tienes los backups full, los backups diferenciales, están bien hechos? Muy bien. Hay dos formas. Se cae un sistema, tú puedes restaurarlo, ¿no? Para eso te sirve restaurar tus backups. Segundo, tú mismo puedes saber y también constantemente ir probando si esos backups están íntegros. ¿Cómo entonces haces? Tienes un ambiente de contingencia, tienes un ambiente de una réplica similar y podrías tú ahí levantar el backup para tu ayuda y para ti mismo puedas decir, no, sí se están efectuando correctamente. También obviamente tienes que saber que el backup tenga un tamaño. Si, por ejemplo, un backup siempre se hacía un full de 200 gigas y de la noche a la mañana ese 200 gigas se volvió 1 giga y no ha hecho ningún cambio, no se ha hecho borrado en ninguna tabla, entonces preocúpate, de repente hay un tema de interrupción, de repente el espacio que estaba ahí de repente es muy pequeño y tienes que ampliarlo porque no se está haciendo el backup correctamente. Entonces, esas son situaciones que nosotros debemos ir revisando el backup, si realmente está bien hecho o no está bien hecho. Para el tema de Restore Backup Full, pues nos vamos a la base de datos y hacemos Restore Database. Vamos a Device, no va a salir, ¿no? No va a salir toda esta parte de acá. Nos vamos a Device. Por acá podemos elegir dónde le hemos colocado el backup. Y luego llegamos a restaurar, ¿no? Agregamos acá y restore. A ver, si yo tengo una base de datos dentro de un servidor A, ¿dónde debería restaurarlo para hacer mis pruebas? ¿En el servidor A o en un servidor B? Pues yo les digo que deberíamos tener un servidor como muy similar en otro lado. Entonces la restauración debería ser en el B. Porque si lo hacemos en el A, podríamos chancar y obviamente no está bien visto, no son buenas prácticas que tú restaures o pruebes sobre un ambiente productivo, sino esas pruebas tienen que ser en un ambiente de desarrollo, tienen que ser en un ambiente que tú hayas generado y que sean de tu uso, no como, como algo que puede ser productivo. Ya, eso tomarlo en cuenta. Ya, eso es si es que nosotros queremos restaurar un full. Pero ¿qué pasa si yo soy del área de producción y de repente el desarrollador me dice, por favor, ¿podrías tú restaurarme un backup full en el ambiente de desarrollo? Pero por favor, hazme ese backup full de ese ambiente de desarrollo, pero no me borres
el backup que se llame exactamente igual en desarrollo. Si no quiero que ahora le pongas el mismo nombre, pero quiero que le pongas la fecha de hoy día, porque solamente es momentáneo. Entonces, imaginemos que estamos en el ambiente de desarrollo, ¿no? Vamos a salir de acá. Imaginemos que estamos en el ambiente de desarrollo y de repente entramos aquí. Hicimos, ¿se acuerdan el backup anteriormente? Y vamos a hacer database, restore. Muy bien, restore. Estamos en el ambiente supuestamente de desarrollo. Hacemos device, como decían mis diapositivas. Agregamos. Luego, ¿qué agregamos? Entramos a la unidad D. Era ejemplo, ¿se acuerdan? Era en la base de datos ejemplo. Ok, muy bien. Ok. ¿Qué va a pasar? Primero que acá nos dice que acá hay DB ejemplo full database. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero nos han dicho, acá, ejemplo 1, pero nos han dicho que no se llame ejemplo 1 porque si no voy a chancar el ejemplo que está ahí. Nos han dicho que a esta base de datos le pongamos la fecha del día. Por ejemplo, 14 del 11 del 20, ¿no? Así se va a llamar. No quiero que se llame ejemplo 1, sino ejemplo 1 guión bajo la fecha de hoy día, para saber diferenciarlos. Muy bien, si se dan cuenta, una vez que hemos cambiado el nombre, los file servers, vamos a verlo por aquí, los file servers, cuando se restauran, también se cambian de nombre. Pero eso es muy importante que nosotros podamos visualizar, que el nombre se haya cambiado, porque si no también por la parte física pueden chancar o pueden tener error cuando se va a restaurar. Ah, perfecto, le cambié de nombre y sí se ha cambiado. Miren, el punto, la extensión punto .mdf y el punto .ldf sí se ha cambiado. Entonces, hasta ahí no tengo problema. Nos vamos a opciones y acá hay un pequeño problema. Cuando nosotros estemos por restaurar o vamos a reemplazar una base de datos, es with replace. Pero como nosotros estamos creando uno aparte y también no queremos que que se vaya o que chanque el log de otro, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a deschequear y vamos a colocar OK. Ya está, restore. Entonces ahora, ¿cómo se llama la base de datos? DB ejemplo 14, 11, 20. Y esta es exactamente igual a ejemplo 1. Estas dos. Y acabamos de restaurar y no hemos tenido problema. No hemos tratado de chancar esta. No nos ha salido ningún error. Porque obviamente hemos tomado todas las medidas necesarias para la restauración. Muy bien. Ahora nos vamos. A ver. Vamos acá. Restauración full, lo que les he enseñado ahora. Vamos a restaurar ahora un diferencial. ¿Cómo se restaurará un diferencial? Primero, hacemos la restauración de una base de datos. Acá, esta también se puede hacer la restauración a través de comandos. Lo que acabo de hacer, que es el full, pueden hacerlo a través de eso. Como tenemos un diferencial, si ustedes solamente quisiéramos el full, esto no será no recovery, sino with recovery. Pero como nosotros necesitamos el backup full y el backup diferencial, los dos vamos a hacer la restauración, porque ya les dije que el diferencial no puede vivir sin la base de datos full. Entonces, primero restauramos la full. ¿Con qué? Con no recovery, porque todavía nos falta uno más, que es el diferencial. Luego nos vamos a la base de datos, el segundo archivo, obviamente, porque el primero es el full, el segundo debe ser el que yo tengo acá. Y como es el último, el diferencial, haces recovery. ¿Qué pasará si tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferenciales? Entonces, yo haré recovery with file 2, no recovery, with no recovery, el siguiente file with file 3, no recovery, hasta que lleguemos al último, y el último tú le colocas el recovery, y obviamente el último archivo, ¿no? Ese también es para restaurar, pero con los diferenciales. Muy bien. Entonces, más o menos, eso es lo que nosotros hemos podido hacer
en este webinar hay un tema de tiempo también, ¿no? Pero ya lo hemos podido revisar, por ejemplo, hacer backup, restaurar backup. Ya tienen el ejemplo de cómo ustedes pueden hacer para cuando ustedes tengan un desastre en su oficina, en su trabajo, ya pueden hacer backup, ya pueden hacer un plan, ya saben cómo hacer un plan sencillo de backup full, de backup diferencial. Ya pueden hacer también cuando hagan su mantenimiento, pueden hacer su Transact SQL, también su backup del log de SQL Server, perdón. También pueden hacer el tema de su restore, ¿no? Que les acabo de mencionar. Entonces, todos estos de acá, todos estos elementos son muy importantes. O sea, son casi, y ustedes me dirán, pero solamente es una forma de hacer, podríamos hacer muchas cosas más con esto. Claro que sí, hay muchas casuísticas. Como le dije, hay hasta formas y procesos que todavía nos faltan. Esta es como la carnecita principal del tema backup y recovery. Nosotros, en el tema de FIC, estamos haciendo módulos y cursos de especialización del tema de SQL Server, donde el primer módulo, que es, digamos, a nivel básico para un entendimiento, para una práctica de cualquier persona que quiera ser desarrollador o DBA, les vamos a explicar, vamos con el primer módulo, lo que es introducción al SQL Server, los tipos de datos, hacemos talleres, hacemos las comparativas con el Oracle también. Como saben, yo soy especialista en SQL Server, en Oracle, entonces ahí hacemos un poco de comparativa y para qué caso se debe usar SQL Server, ¿no? El tema de sentencias de DL, DML, Transact, el tema del uso de funciones en SQL Server, que son vitales y son muy importantes para el tema de nosotros. Las funciones, ¿quiénes lo usan? Lo usan tanto los desarrolladores como los de base de datos. Las sentencias de agrupación y ordenamiento pasa exactamente lo mismo. Agrupación que son group by, order by, having. Dentro de las funciones, aparte de las comunes que tenemos suma, el tema de no exist, ¿no? Todas esas funciones, también tenemos el tema, hablamos un poco también lo que es pivot, el tema de creación de índices, crear índices y también los índices que nos van a servir tanto para mejorar una sentencia como para hacer mantenimiento para base de datos. El manejo de errores con Transact SQL, que es necesario para cualquier desarrollador, para que ustedes apliquen las buenas prácticas en su desarrollo. En el módulo 2 tenemos el tema de la introducción a la administración de base de datos SQL Server, donde vamos a implementar una base de datos empresarial 2017, porque también hay personas que me dicen, pero ¿qué servicio, qué versión usan? En el módulo 1, como es Transact y el Transact no ha variado mucho en las funciones y características, usamos el SQL Server 2016. Pero para el tema del módulo 2 y el módulo 3 usamos el SQL Server 2017 y en algunos casos el 2019. Y las últimas versiones, pues, de SQL Azure, ¿no? Implementación de una base de datos, como le dije, empresarial, de implementación de base de datos SQL Azure. Tengan en consideración que las personas están migrando a la nube. Entonces, es muy necesario que nosotros conozcamos y sepamos ciertas herramientas para que no solamente sepamos utilizarlas en nuestro escritorio, sino también implementarlas y subirlas a la nube. El gestión y autentificación, que son los permisos que tú le das, los grant, los revoke, etcétera, y que hasta qué punto le puedes dar. Yo me voy, me dice alguien, dame por favor permiso para visualizar una tabla, un esquema con o una vista. Yo no le puedo dar un permiso de SysAdmin. Yo no le puedo dar un permiso de Hour para que haga todo. No, tengo que darle los permisos necesarios y específicos para ese tema. Viene un proveedor y yo no le puedo dar los permisos como si fuera un administrador de toda mi base de datos. Yo le tengo que dar según las características
y los permisos mínimos para que le funcione, para que él haga su desarrollo, su mejora o haga simplemente su revisión de datos, nada más. Entonces, eso es también muy vital y eso es lo que siempre nos pide. Backup y recovery, que como le dije, este tema lo hacemos en 4 horas, porque es muy amplio y hay casuísticas muchas. Las que hemos hecho son las generales, las que hemos visto son las fundamentales para que por lo menos con esto ya puedan llevar a su casa, a su trabajo, ya mejoras continuas. Tenemos el plan de mantenimiento. Lo que hemos hecho ahora, lo vamos en esa tarea, en ese módulo, vamos a automatizarlo. Automatizaremos los backups, automatizaremos las estadísticas, automatizaremos procesos de mejoras para que yo, si bien yo lo puedo realizar manualmente, pero ya teniéndolo automáticamente, el DBA solamente se dedica al día siguiente a revisar si la ejecución fue correcta o si esto fue correcto. Que eso es lo que nosotros como DBAs, como desarrolladores debemos tratar en lo posible de automatizar. Somos personas de tecnología. Entonces, nuestra mentalidad, nuestra meta fundamental tiene que ser automatización de todos los procesos que nosotros tengamos. También tenemos las alertas con agente de SQL, tenemos la transferencia de datos de Integration Service. El tema de todo lo que es Integration Service son muchos temas. Esto va a ser en un solo tema, pero sin embargo, vamos a tener por lo menos lo mínimo, porque como ahora se interrelaciona con el tema de Data Warehouse, por más que seas un DBA de transacciones, un DBA que solamente tiene en este momento modelados transaccionales, va a atender siempre una empresa que va en crecimiento a hacer proyectos o situaciones con Data Warehouse. Entonces, yo ya he tenido la experiencia tanto en Financiera Confianza como ahora en el tema de Claro, también tuve el tema de Data Warehouse con Oracle y ahora en el Ministerio de Producción, el tema de que siempre tienes conexiones, procesos, necesarios para lo que es Integration Service. Entonces tienes que conocer, tienes que saber, tienes que orientarte siempre a la nueva evolución de los sistemas. En el módulo 3, que ese sí es el avanzado de administración, es la introducción a la administración con PowerShell. Reparar una base de datos de modo sospechosa. Como ya nosotros hemos aprendido todo lo que ustedes les he venido explicando, ya saben administrar por comandos, ya ahora van a saber ejecutar, así como el Oracle usa el Linux, el CMD o PowerShell en Windows también tiene sus propios comandos. Entonces vamos a aprender a utilizar comandos para hacer varias operaciones y a su vez vamos a reparar la base de datos en modo sospechoso. También vamos a hacer el data masking, que es un tema muy importante para el tema de ofuscamiento de datos. Yo tengo mi base de datos productiva y de repente la base de datos de desarrollo, datos de Cuba, ¿no? Sobre todo eso utilizan en el tema financiero y bancario. Si alguna vez quieren irse, por ejemplo, al tema de banca, al tema de seguridad en empresas que son altamente les gusta obviamente guardar su información y son muy celosos con su información, sobre todo en la banca. ¿Qué hacen? Hacen que los datos que ustedes son sensibles, por ejemplo, tu DNI, tu dirección, tu teléfono, qué sé yo, algunos datos que son sensibles tuyos, cuando yo haga mi restauración para desarrollo, mi restauración para Cuba, ahí le cambiamos los datos. Por ejemplo, no sé, tu DNI es 405810 y de repente ahora es 4555822, ¿no? O sea, y eso, ¿con qué te vamos a ayudar? Te vamos a enseñar a utilizar la herramienta de forma correcta en el SQL Server de Data Masking y tú ahora vas a tener ya un conocimiento. Entonces, cuando te vayas a una entrevista de trabajo para una entidad bancaria, para una entidad, tú ya vas a conocer y vas a desenvolverte y vas a desarrollar. O sea, acá se desarrolla también el tema de buenas prácticas, diferentes casos con respecto a la herramienta o al tema. O sea, la idea del curso de especialización es que no solamente conozcan la teoría, no solamente conozcan cómo se hace, sino sepan para qué
y cuáles son las buenas prácticas, ¿no? El tema de replicación de base de datos con Always On también es vital. Es más, estoy haciendo proyectos para un ministerio con el tema de la replicación de Always On, ¿no? Y te pagan solamente, por ejemplo, a veces por un solo proyecto de esto. ¿Por qué es Always On? Si nadie ha escuchado qué es Always On, generalmente se escucha con mayor fuerza a partir del 2016, 2017 y 2019, que es grupos de alta disponibilidad que nosotros podemos tener en un ambiente que está, por ejemplo, acá en Lima. Podríamos tener, digamos, estamos en San Borja, podríamos tener un grupo de alta disponibilidad o otro ambiente muy similar, a eso se llama, de repente en San Isidro, otro en el Callao, otro en otros lugares. ¿Para qué? Para que si acá hay un terremoto, si se cae, o de repente en Lima, Cusco, etcétera, ¿no? Si se cayera en un lugar específico tu servidor, automáticamente, casi automáticamente, en el otro lado ya está la información y simplemente sigue la secuencia, ¿no? Siguen entrando, llamándose, registrándose. Entonces, para el sistema, si no fuera por unos segundos o minutos, no pasó nada, ¿no? Porque a veces, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué tenemos ese tipo de sistema? Porque, por ejemplo, una banca, imagínense que se cayera, hubiera una caída, una corrupción en este momento. Ustedes, como usuarios, si tuvieran que esperar 5 horas, 7 horas para que esa banca se habilite nuevamente, van a ser usuarios insatisfechos. Y obviamente es dinero perdido para esa banca, para todas las empresas que necesitan siempre tener disponible su información para los usuarios. Es muy necesario. Entonces, eso es bueno que ustedes lo conozcan, y si ustedes de repente en su lugar o en donde se encuentran no tienen un tema de grupos de alta disponibilidad, ustedes lo pueden proponer. Incluso pueden comenzar, de repente tengo en un solo servidor, ahorita no podemos invertir en otros lugares, pero tenemos en un servidor 2 servidores, uno que es del 2010 y otro que es del 2019, imaginemos así, ¿no? Pero la base de datos ahí está en el del 2010, en el del 2010. Yo podría hacer un alta disponibilidad, podría migrar al 2019, pero podría hacer también un alta disponibilidad entre 2 servidores físicos. Entonces, virtualmente puedo yo crear y replicar esas bases de datos. Y si el de 2010 se cae, falla porque ya está viejito, porque simplemente ya no da, en el otro lado ya estaba replicándose. Así que no hay problema y simplemente obtengo y tengo esa data, y para los usuarios nunca se cayó nada, ¿no? Por eso fueron milisegundos, segundos, que eso también vamos a hacer. Hay asíncrona y no asíncrona. Asíncrona y sincrónica, perdón, para el tema de la replicación de base de datos de Always On. Estos son algunos links adicionales para los comparativos también del 2008 al 2016. Cómo puedan descargar, de repente esto necesiten para que descarguen y hagan sus pruebas, ¿no? Para que puedan hacerlo, voy a copiar, para que puedan hacer sus pruebas de forma gratuita, ¿no? Aquí les voy a dejar el link. Para que puedan descargar. Sí, en el tema de la presentación, no sé, Wendy, me parece que ella, no estoy segura si ella les manda. A ver, déjenme un momentito y les converso. Ya, esos son los links que van a ser necesarios para que ustedes puedan descargar las versiones. Me indican que la presentación de hoy día se les va a enviar el video, que creo que eso es interesante como para que ustedes puedan repasar y puedan también saber algún dato de repente que
que no hayan llegado a notar o algo adicional, porque en el PDF no está todo, pero sí está la mayoría, ¿no? Así que sí, le van a mandar a todos. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de cerrar. Bueno, si ya no tienen ninguna pregunta, chicos, bueno, espero que pasen un buen fin de semana y como les dije, ¿no? A ver, alguien creo. Ya, ok, Percy. Has levantado la mano, me parece, Percy. Dime. No sé, Percy, algo de repente quieras decir. Normal, te escucho. Sí, Percy, ¿tienes algo? Veo que has levantado la manito. No sé, a ver. No está habilitado, me dice, ¿no? A ver, de Percy acabo de habilitar el micrófono. Hola. Hola, Hola. sí. Sí, ¿Sí? sí, ¿Me escucha? sí, sí. Ya, una consulta. Con respecto al certificado, ¿lo van a enviar al correo? Sí, justamente. Se les va a enviar el certificado a los Ya. correos. Ujú. Ya, y el link para el video también, creo, también ahí estoy Sí, escuchando. justamente ahorita acabo de confirmar, acabo de consultarle a la chica de FIC y me dice que sí, que se les va a mandar su certificado del webinar, Ujú. se les va a mandar el video para que lo tengan, ¿no? Y ahí les he pasado por aquí también unos links para que puedan descargar también, ¿no? Si de repente no tienen o no saben de dónde descargar, acá les he mandado unos links para que puedan descargar el SQL Server 2014, 16, 17, 19, ¿no? Y puedan también irlo estudiando en ciertas características. Ujú. No hay ningún problema. Cualquier Ok, cosa igual pueden escribir, ¿no? ok, ingeniero, gracias. Sí, hay un curso también para el que comienza, me parece, la otra semana, los fines de semana. Y bueno, si es que se pueden inscribir, también sería genial, ¿no? FIC es una empresa que es partner de Microsoft, en la cual les van a entregar obviamente sus certificados con un mayor peso que si lo hicieras en otro lugar. Entonces eso también les ayuda a ustedes para que puedan formar su currículum con mayores horas, porque un webinar tiene más o menos 1 o 2 horas y es bueno para su currículum, pero cuando tienen cursos de más de 20, 30 horas, que en este caso son Claro. 56 horas me parece, es mucho más peso, ¿no? Porque se supone que han Es mucho llevado mejor. varios temas, claro, mucho más temas. Y bueno, ahorita estamos ya a la mitad de unos chicos, ya estamos terminando el primer módulo con unos chicos y ellos les está yendo muy bien, ¿no? Las personas que son jefes, proyectos, coordinadores, también es bueno que lleven el curso porque ahí estamos viendo los estándares, los temas de buenas prácticas. Entonces, si tú eres jefe, tienes que exigir las buenas prácticas y así también no te vas a dejar engañar o que de repente alguien te diga, no, eso está bien, ¿no? O sea, todo el tema, todas las clases son del conocimiento, de las mejoras y qué son las buenas prácticas. Si tienen un caso de su empresa, podemos conversarlo, lo evaluamos y también podemos hacer buenas prácticas para ese caso puntual, ¿no? Como le dije, tengo una experiencia pública, privada, he hecho mejoras en varias instituciones. Entonces, basado en eso, más todos los cursos que ustedes han visto y más, que son obviamente menos horas, por eso no las coloco, siempre me han llevado al tema de buenas prácticas. Así que cualquier cosa, consulta, avisan al correo, me avisan a mí también si es que tienen ahí mi correo y bueno, que tengan un buen fin de semana, chicos, y qué bueno que estén interesados en aprender, ¿no? Eso es lo importante. Ok, gracias. Ya, hasta luego.